Te juro que no fue culpa mía, murmuró Clara con las manos temblando, mientras el silencio del otro lado del teléfono se convertía en un grito que desgarraba sus oídos. Sabía que esas palabras eran frágiles, como vidrio fino a punto de romperse, pero necesitaba decirlas, necesitaba creerlas, porque en el fondo ya no estaba segura de nada, ni de lo que hizo, ni de por qué lo hizo, ni de quién era realmente. Todo comenzó una noche cualquiera. Bastó una mentira pequeña, casi un reflejo, para protegerse del juicio de los demás. Una frase dicha sin pensar, para evitar un reproche, una mirada decepcionada. Pero esa mentira creció, se multiplicó en más excusas, en silencios cómplices, en miradas evitadas. Y cuando quiso darse cuenta, Clara estaba atrapada en una tela de araña que ella misma había tejido. Las manos le sudaban cada vez que alguien le preguntaba algo relacionado con aquella noche. Su voz, antes firme, empezó a quebrarse, y aunque repetía una y otra vez la misma historia, cada vez sonaba menos auténtica. El miedo la perseguía incluso en sueños, y despertaba empapada en sudor, con la garganta seca y la culpa latiendo como un tambor en su pecho. No era solo ella quien sufriría si todo salía a la luz. Había involucrado sin querer a personas que confiaron ciegamente en ella. Amigos, familiares, incluso desconocidos que creyeron en su palabra. Y mientras más intentaba tapar los huecos de su historia, más grande se hacía el agujero bajo sus pies. Cuando el primer rumor comenzó a circular, Clara sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La verdad tenía sed de salir, y ella sabía que no podría contenerla para siempre. Fue entonces cuando comprendió que una mentira nunca viaja sola. Arrastra secretos, culpas y a todos los que se cruzan en su camino. Dicen que todos mentimos alguna vez. Pero ¿qué pasa cuando la mentira, esa que parecía inofensiva, se convierte en un monstruo que consume todo a su paso? Esta es la historia real de Clara, una mujer que solo quiso evitar el dolor, y acabó sembrando un desastre que nadie pudo imaginar. Clara no era una criminal ni una mala persona, era alguien como tú, como cualquiera, una mujer con sueños, miedos y secretos, una mujer que pensó que una mentira pequeña podría salvar un momento difícil. Pero la mentira nunca se quedó pequeña. Creció, se transformó y comenzó a arrastrar a todos los que más amaba hacia el abismo. En los próximos capítulos verás cómo una decisión aparentemente inocente puede romper familias, destruir amistades y convertir el amor en desconfianza. Te contaré detalles que parecen insignificantes, pero que se vuelven decisivos. Historias dentro de historias, miradas, gestos, silencios que gritan más que las palabras. Si esta historia te estremece tanto como a mí al escribirla, suscríbete ahora mismo para no perderte los próximos capítulos. Dale me gusta para apoyar que sigamos contando estas historias reales. Y escribe en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Queremos saber hasta dónde llega esta historia contigo. Prepárate, porque aquí no hay héroes ni villanos absolutos. Solo personas reales, decisiones difíciles y consecuencias que nadie quiso afrontar. Y cuando llegues al final, te harás la misma pregunta que atormenta a Clara cada noche. ¿Qué habría hecho yo? Clara siempre había sido una mujer cuidadosa con las palabras. Desde niña aprendió que lo que no se dice puede ser tan poderoso como lo que se grita. Pero aquella noche, sentada en la pequeña cocina de su apartamento, con el teléfono apretado contra la oreja, sintió que esa lección se desmoronaba. La conversación con Martín había ido demasiado lejos. Y cuando él la acusó de algo que no podía recordar con claridad, una mentira, tan ligera como una pluma, escapó de sus labios. No fue culpa mía, dijo, sin pensar en el peso que tendría esa frase. En ese instante,
Clara no sabía que estaba desatando una cadena que cambiaría su vida y la de todos los que la rodeaban. Desde el principio, la mentira fue una herramienta para protegerse, para evitar confrontaciones. Pero lo que comenzó como una protección para su ego, para no admitir errores, pronto empezó a crecer. Cada vez que alguien le preguntaba sobre aquella noche o sobre el incidente que Martín había mencionado, Clara se encontraba atrapada en una red de contradicciones. Intentaba recordar qué había dicho la última vez para no contradecirse, y cada nueva mentira la alejaba más de la verdad que intentaba ocultar. Sus noches se volvieron pesadillas de confusión y ansiedad. Sentía que estaba perdiendo el control, pero no sabía cómo detener la caída. El primer síntoma visible apareció en el trabajo. Sus colegas comenzaron a notar que Clara estaba distante, que evitaba ciertas conversaciones, que su sonrisa, antes cálida y segura, se había vuelto tensa y forzada. En reuniones, su mente divagaba, preocupada por mantener el relato que había construido. Sabía que, si alguien descubría la verdad, no solo perdería la confianza de Martín, sino también la de su jefe y de sus amigos más cercanos. Esa presión la llevó a evitar encuentros sociales, a excusarse con enfermedades imaginarias y a encerrarse en sí misma. La familia tampoco quedó fuera del alcance de la mentira. Clara empezó a separar sus interacciones con sus padres y su hermana menor, pensando que así podría evitar preguntas incómodas. Sin embargo, su hermana Lucía, con una intuición que siempre había tenido, empezó a notar que algo no encajaba. Las llamadas que antes eran constantes se hicieron esporádicas, y cuando finalmente lograba hablar con Clara, encontraba evasivas y silencios largos. Lucía se preocupó, pero no sabía qué decir para llegar al fondo del asunto sin forzar la situación. Mientras tanto, la mentira seguía creciendo en la sombra, alimentada por el miedo y la inseguridad. Clara empezó a distorsionar más detalles, a inventar escenarios y justificaciones para mantener a raya las sospechas. Pero, como una bola de nieve que rueda cuesta abajo, cuanto más intentaba controlar la situación, más difícil se volvía. La culpa comenzó a corroerla desde dentro. En el silencio de su habitación, muchas veces lloraba sola, preguntándose cómo había llegado a ese punto y qué podía hacer para salir del laberinto en el que se había metido. Un día en la oficina recibió un mensaje inesperado. Era de Martín. Solo decía: «Necesitamos hablar». El corazón de Clara se detuvo. Ese mensaje no solo significaba una conversación, sino un juicio inminente. En su mente, una tormenta de pensamientos y temores la asaltó. ¿Acaso Martín había descubierto algo? ¿Iba a confrontarla con la verdad? ¿Y si todo salía a la luz y destruía todo lo que había construido? Esa tarde, Clara apenas pudo concentrarse en su trabajo. Cada minuto parecía una eternidad. Cuando finalmente se encontraron, Martín no estaba furioso, ni siquiera era distante. Estaba cansado, agotado. Le habló con una tristeza que nunca había visto antes en él. Le dijo que sentía que la confianza entre ellos se había quebrado, que necesitaba saber la verdad, sin excusas ni medias palabras. Fue entonces cuando Clara sintió el peso de la mentira aplastándola. No podía seguir huyendo, pero tampoco sabía cómo enfrentar la realidad sin destruir todo. En ese momento comprendió que la mentira no solo había cambiado su vida, sino que también había puesto en riesgo las vidas de quienes la amaban. Pero esa conversación fue solo el comienzo, porque Clara, sin saberlo aún, había dado un paso que la conduciría a descubrir secretos aún más profundos y oscuros, no solo de su propia historia, sino también de las personas que creía conocer. La mentira, como una sombra silenciosa, se extendía más allá de lo que ella imaginaba, y pronto entendería que hasta dónde puede llegar la mentira, a veces depende de quién la sostiene.
Clara despertó aquella mañana con una sensación extraña en el pecho, como si una presión invisible apretara su corazón. La conversación con Martín seguía resonando en su mente. No podía quitarse de encima esa mezcla de miedo y tristeza. Se preparó para salir, pero cada movimiento parecía estar pesado, como si llevara una carga que no podía soltar. En el espejo se encontró con unos ojos que reflejaban cansancio y culpa. La mujer que veía ya no era la misma que hace unas semanas. El trabajo ese día fue un suplicio. Cada mensaje en el móvil hacía que el corazón de Clara diera un vuelco, esperando otra llamada de Martín. Intentaba concentrarse en las tareas, pero la mente viajaba constantemente a la última conversación. Se preguntaba cómo había llegado a ese punto, cómo una mentira tan aparentemente pequeña había logrado erosionar todos los cimientos de su vida. Sabía que debía enfrentar la verdad, pero el miedo al rechazo y al daño que podría causar le paralizaba. En la pausa del almuerzo, Clara recibió un mensaje inesperado de Lucía. Su hermana menor había estado investigando, tratando de entender qué pasaba con ella, y le pidió encontrarse esa tarde. La incertidumbre y el temor se mezclaron en el estómago de Clara. Sabía que no podría seguir ocultando lo que sucedía para siempre, pero ¿cómo explicarle a Lucía la maraña de mentiras y medias verdades que la consumían? Cuando se vieron, Lucía no fue directa con preguntas duras. Su mirada, sin embargo, estaba llena de preocupación. «Clara, sé que algo no va bien», le dijo con voz suave, «pero quiero ayudarte, quiero estar a tu lado». Esa sinceridad hirió a Clara, y por un instante pensó en confesar todo. Pero la costumbre de protegerse con mentiras fue más fuerte, y solo respondió con evasivas. La tristeza en los ojos de su hermana se clavó en su alma, y le recordó que, a pesar de todo, había personas dispuestas a apoyarla. Esa noche, en su apartamento, Clara sintió el peso de su aislamiento. La mentira había creado una barrera invisible que la separaba de quienes amaba. Cada palabra falsa, cada historia modificada, había construido un muro entre ella y su realidad. Pero lo peor no era eso, sino el miedo constante de que en cualquier momento ese muro se derrumbara, dejando al descubierto todo lo que había intentado ocultar. A partir de ese momento, Clara comenzó a notar cambios sutiles en su entorno. Amigos que evitaban su mirada, familiares que le hacían preguntas indirectas, mensajes que no recibían respuesta. La mentira, que ella creía manejar, empezó a tomar vida propia y a avanzar con pasos propios, creando grietas profundas en su mundo aparentemente ordenado. Sentía que cada mentira nueva era un clavo más en el ataúd de su tranquilidad. Un día, mientras revisaba sus mensajes, encontró una foto enviada sin querer por un amigo en común. La imagen mostraba un encuentro que ella había negado haber tenido. Fue como un golpe en el pecho. Sabía que no podía negar más. Aquella mentira que pensó que nadie descubriría estaba a punto de explotar en su cara. El pánico y la desesperación la paralizaron momentáneamente y por primera vez comprendió la magnitud del desastre que había provocado. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por confrontaciones veladas y tensiones crecientes. Clara intentaba mantener la calma, pero la máscara de normalidad se resquebrajaba poco a poco. En el trabajo, las miradas se volvieron cuchillos silenciosos. En casa, el silencio era más pesado que cualquier grito, y en su interior, la tormenta crecía, anunciando que la verdad estaba más cerca que nunca. Mientras tanto, Martín parecía alejarse. Sus llamadas eran menos frecuentes, sus mensajes más fríos. En una ocasión, Clara le preguntó directamente si aún confiaba en ella, pero la respuesta fue un suspiro triste y una evasión. Esa distancia la hundía más en la culpa y el miedo. Sabía que, si quería salvar lo que quedaba,
debía decidir entre seguir mintiendo o enfrentar la verdad, aunque eso significara perderlo todo. Pero Clara no estaba sola en esta batalla. Lucía, a pesar de la distancia emocional que Clara mantenía, no estaba dispuesta a rendirse. Su intuición le decía que su hermana necesitaba ayuda, que detrás de esas mentiras había un grito silencioso. Y así, poco a poco, comenzó a tender puentes para recuperar la confianza perdida, mientras Clara navegaba en un mar de incertidumbre y dolor. La incertidumbre se había convertido en una compañera constante para Clara. Cada mañana despertaba con la ansiedad clavada en el pecho, preguntándose qué nuevas grietas aparecerían en su vida ese día. La mentira, que antes parecía una pequeña defensa, ahora era un peso insoportable que la aplastaba lentamente. En su mente, un torbellino de preguntas sin respuesta la atormentaba. ¿Cuánto tiempo más podría sostener esta fachada? ¿Quiénes saldrían realmente heridos cuando todo se descubriera? Mientras trataba de mantener una apariencia de normalidad, la realidad la golpeaba con fuerza. Su círculo cercano comenzaba a cambiar la forma en que la miraban, como si percibieran un velo de falsedad en sus palabras y gestos. El apoyo se volvía distante, las sonrisas se tornaban forzadas y los silencios incómodos y llenos de sospechas. Clara sentía que estaba perdiendo no solo la confianza de los demás, sino también la de sí misma. Un día, después del trabajo, Lucía la esperaba en el parque, donde solían ir cuando eran niñas. Sin necesidad de palabras, ambas sabían que algo tenía que romperse. Lucía, con una mezcla de ternura y firmeza, le ofreció un hombro en el que apoyarse, pero Clara, presa del miedo, rechazó esa ayuda, temiendo que acercarse fuera a reconocer su derrota. Sin embargo, la presencia silenciosa de su hermana fue un ancla en medio del caos. La presión aumentó cuando Martín decidió confrontarla directamente. En un café tranquilo, lejos de miradas indiscretas, le exigió que le contara la verdad sin rodeos. La rabia, el dolor y la decepción en sus ojos hicieron que Clara sintiera que todo su mundo se desmoronaba. Por primera vez, ella reconoció que la mentira no solo la había separado de él, sino que también había fracturado su propio corazón. Esa noche, sola en su apartamento, Clara repasó cada mentira, cada excusa, cada verdad a medias. La tormenta interior era insoportable, y entre lágrimas decidió que debía encontrar una salida, aunque eso significara enfrentarse a su peor miedo. La verdad desnuda y sin protección. Sabía que este era solo el comienzo de un camino doloroso, pero necesario para sanar. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y decisiones difíciles. Clara comenzó a abrirse con Lucía, compartiendo fragmentos de la historia que había ocultado. Cada confesión era una daga, pero también una liberación. Juntas empezaron a reconstruir un puente, frágil pero real, que podría salvarlas si lograban cruzar el abismo de las mentiras. En el trabajo, la tensión no desapareció, pero Clara decidió ser transparente con algunas personas, buscando apoyo en quienes confiaba. No fue fácil, y algunas miradas de juicio aún persistían, pero ella comprendió que la sinceridad era el primer paso para recuperar su dignidad perdida. Lentamente empezó a reconciliarse con la idea de que la verdad, aunque dolorosa, es el único camino hacia la paz. Mientras tanto, Martín permanecía en un limbo, alejado pero no cerrado. Las conversaciones eran esporádicas y cautelosas, pero había una puerta abierta, aunque pequeña. Clara sabía que debía ganarse esa confianza y que no bastaría solo con palabras. Sus acciones hablarían más fuerte que cualquier promesa rota. Y en medio de este mar de dudas, Clara también descubrió que no estaba sola. Historias de otras personas que habían caído en la red de la mentira, relatos de perdón y de reconstrucción, le dieron un respiro
y una esperanza. Porque a veces, incluso en el momento más oscuro, la luz puede asomarse tímidamente, indicando que la redención es posible. Después de semanas de incertidumbre y silencios, Clara sintió que la mentira empezaba a quemarla desde dentro. Ya no era solo una carga invisible. Se manifestaba en su cuerpo con insomnio, dolores inexplicables y una ansiedad que la paralizaba. Intentaba distraerse con el trabajo y las pocas salidas que se permitía, pero la verdad latía como una herida abierta, y cada día era un recordatorio del desastre que se avecinaba. Una tarde, mientras revisaba mensajes antiguos en su teléfono, encontró una conversación entre Martín y un amigo en común que nunca debería haber visto. La crudeza con la que hablaban de ella y la situación le arrancó el último velo de ingenuidad. Ya no había vuelta atrás. La mentira había puesto a todos en peligro y la confianza, una vez rota, no se reconstruiría fácilmente. Decidió buscar ayuda profesional. La terapia le ofreció un espacio seguro para enfrentar sus miedos sin juicio. Allí comenzó a entender que el origen de sus mentiras no estaba en el deseo de hacer daño, sino en un miedo profundo a la soledad y al rechazo. Cada sesión era una batalla consigo misma, pero también un paso hacia la reconstrucción. En casa, la relación con su familia se volvió tensa. Sus padres notaban el cambio y aunque intentaban apoyar, también estaban confundidos y dolidos por la distancia que Clara mantenía. Lucía, por otro lado, fue un pilar fundamental, aunque con límites claros. «No puedo ayudarte si no eres honesta conmigo», le advirtió con lágrimas en los ojos. Eso hizo que Clara se replanteara muchas cosas y comenzara a valorar la importancia de la transparencia. Martín apareció inesperadamente una noche. Sin palabras, la miró con una mezcla de tristeza y resignación. Le entregó una carta donde expresaba lo que no pudo decir en persona, que la confianza es el cimiento de cualquier relación y que la suya estaba gravemente dañada. Pero también le pidió que luchara, que buscara la verdad y se encontrara a sí misma, porque aún había una esperanza, aunque pequeña. Esa carta fue un catalizador. Clara entendió que no bastaba con arrepentirse. Debía actuar. Comenzó a contar pequeñas verdades, a deshacer la madeja de mentiras con paciencia y sinceridad. No fue fácil. Hubo lágrimas, reproches y momentos de duda, pero cada verdad revelada era un paso hacia la libertad. Sin embargo, la mentira había dejado cicatrices profundas. Algunas personas decidieron alejarse, heridas por la traición. Clara enfrentó el dolor de perder amistades y confianza, pero también descubrió quiénes realmente estaban dispuestos a quedarse y apoyarla en la reconstrucción. Al final, comprendió que la verdad, aunque a veces queme y duela, es el único camino para sanar, y que el precio de la mentira no solo lo paga quien la dice, sino todos los que la rodean. Cualquiera. Era el inicio de un camino difícil, pero necesario. La verdad, esa verdad que había temido tanto, ya no era una sombra oscura que la acechaba, sino una luz tenue que empezaba a iluminar sus pasos. Sabía que nada volvería a ser igual, pero también comprendía que aferrarse a las mentiras solo la había mantenido atrapada en un ciclo de dolor. Las semanas previas habían sido un torbellino de confesiones, disculpas y silencios incómodos. Cada persona que había sido tocada por sus mentiras había reaccionado a su manera, algunos con ira, otros con tristeza y unos pocos con comprensión. Clara aprendió que no podía controlar las emociones de los demás. Solo podía hacerse responsable de sus actos y demostrar con acciones que estaba dispuesta a cambiar. La relación con Martín seguía siendo frágil, pero la distancia había dado paso a una comunicación más honesta, aunque difícil. Las conversaciones no eran siempre fáciles. A menudo se llenaban de lágrimas y palabras no dichas.
pero la base de una nueva confianza comenzaba a construirse. Clara valoraba cada gesto y cada momento de sinceridad como un pequeño triunfo personal. En casa, Lucía se convirtió en su confidente y soporte fundamental. Las heridas entre ellas no habían desaparecido, pero la apertura y el esfuerzo mutuo les permitieron sanar lentamente. Clara también buscó reparar la relación con sus padres, enfrentando la culpa y aceptando que el perdón es un proceso, no un acto instantáneo. A nivel personal, Clara descubrió que la mentira había sido un escudo para ocultar inseguridades profundas. Con la ayuda de la terapia, empezó a trabajar en su autoestima y a entender sus miedos, aprendiendo a aceptar que la vulnerabilidad no es debilidad, sino humanidad. Cada día se convirtió en una oportunidad para reconstruirse y para ser sincera consigo misma. Aunque el camino hacia la redención era largo y lleno de obstáculos, Clara se permitió soñar con un futuro diferente. Un futuro en el que la verdad no fuera un enemigo, sino una aliada. Sabía que las consecuencias de sus actos la acompañarían siempre, pero también comprendía que la honestidad y el amor propio eran las únicas fuerzas capaces de guiarla hacia la paz. Así, entre las ruinas de su vida pasada, Clara comenzó a renacer, con la certeza de que, aunque las mentiras pueden destruir, la verdad tiene el poder de salvar y transformar. Nadie creyó que una mentira tan pequeña pudiera destruirlo todo, dijo Martín con la voz quebrada, pero Clara, con coraje inesperado, reconstruyó su vida desde el dolor. Después de tanto dolor y confusión, Clara comprendió que las mentiras, por pequeñas que parezcan, pueden crecer hasta convertirse en fuerzas destructivas que arrastran no solo a quien las dice, sino a todos los que la rodean. Su experiencia le mostró que protegerse a través del engaño solo conduce a un aislamiento cada vez mayor y a la pérdida de la confianza que tanto valoramos en las relaciones humanas. Sin embargo, también aprendió que la verdad, aunque difícil y a veces dolorosa, es el único camino hacia la sanación. Admitir errores y enfrentar las consecuencias no es fácil, pero es un acto de valentía y amor propio que permite reconstruir lo que parecía perdido. Clara encontró en la sinceridad una forma de redención que le permitió reencontrarse consigo misma y con quienes realmente estaban dispuestos a acompañarla. Esta historia es un recordatorio de que todos somos vulnerables y cometemos errores, pero que el poder de cambiar y sanar está en nuestras manos. Mentir puede parecer un refugio temporal, pero solo la honestidad puede abrir la puerta hacia una vida plena y auténtica. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para proteger una mentira? Y sobre todo, ¿qué estarías dispuesto a hacer para recuperar la verdad? Mi opinión: esta historia refleja lo frágil que puede ser la verdad cuando la mentira entra en juego. Me impacta cómo una mentira, que al principio parece insignificante, puede crecer y arrastrar a todos hacia un desastre. Clara no es una villana, sino una persona común enfrentando sus miedos y errores, lo que hace que la historia sea aún más real y cercana. Creo que todos en algún momento hemos sentido la tentación de mentir para evitar dolor o problemas. Pero esta historia nos muestra las consecuencias profundas y el peso que esas decisiones tienen en nuestra vida y en quienes nos rodean. Es un llamado a la reflexión sobre la importancia de la sinceridad y el valor que se necesita para enfrentar la verdad, aunque sea difícil. Al final, el video nos deja una lección poderosa. La mentira puede destruir relaciones y confianza, pero la verdad, aunque duela, tiene el poder de sanar y transformar. Me gustaría saber qué piensan ustedes, desde qué ciudad y país nos ven, y si alguna vez han vivido algo parecido.